buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Incluyendo y hoy con un tema que, como bien dice el compañero Oscar Castelnovo, para los políticos es un tema pienavotos, ¿no? Precisamente vamos a hablar de discapacidad y cárceles, que no es un dato menor, que está ampliamente corroborado con diversas situaciones que están pasando en diferentes países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, con la Tramacúa, con la cárcel La Picota, donde hay, entre otras por supuesto, donde hay 9.500 presos políticos que todavía están esperando que la paz sirva para algo, ¿no? Cosa que dudo en lo personal, pero es algo para tener en cuenta porque las cárceles colombianas es donde existe al menos una gran cantidad de personas con discapacidad y que adquirieron discapacidad dentro de ella. Otro caso es el paraguayo, con los 6 campesinos paraguayos, las presas del ejército paraguayo, en la cárcel de mujeres, que precisamente no la están pasando nada bien y es fruto del capitalismo, ¿no? El capitalismo precisamente necesita encerrar a los más pobres cuando buscan satisfacer sus necesidades por otras vías, ¿no? Porque los excluye del trabajo, los excluye de la educación, los excluye de todo. Y hoy un poco para hablar de lo que ocurre también en la Argentina, vamos a conversar con la doctora María del Rosario Fernández, que es abogada, es integrante de la Agencia para la Libertad que coordina el compañero Oscar Castelnovo y le damos la bienvenida Incluyendo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, un placer. Y bueno, para arrancar un poquito con este tema difícil y no tan debatido, ni tan puesto en boga ni en tapete, que es la discapacidad dentro de las cárceles. Como te decía hace un rato, lo primordial, y para arrancar el tema, es que la cárcel de por sí incapacita. La cárcel devasta la integridad humana, o sea, personas que ingresan totalmente capaces, tanto físico como mentalmente, salen o con alteraciones o mutiladas de alguna u otra manera. Todo eso es consecuencia del abandono y de todas las vicisitudes y del patrón fundamental que tenemos en la cárcel, que es la violencia, ¿no? Y cuando hablamos de violencia, decimos violencia desde todo punto de vista, no la violencia que es la pelea comúnmente conocida como faca y poncho entre preso y preso, sino la violencia que ejerce el servicio penitenciario contra los detenidos, la violencia que ejerce el Poder Judicial contra los detenidos en sus abandonos, o sea, los jueces de ejecución, los tribunales, los abogados defensores, al no visitarlos, al no acompañar a los detenidos en la ejecución, al no saber cuáles son las necesidades de esos detenidos. O sea, por ejemplo, yo antes de salir me llama un muchacho que está detenido en Sierra Chica, que ingresó totalmente capaz y fruto de todos los maltratos y de todo lo que está viviendo y de todas las injusticias que está viviendo, tuvo 3 ACV. Ahora no puede mover un brazo, no puede mover la pierna, prácticamente no puede caminar. O sea, ingresó siendo una persona capaz, va a salir siendo una persona incapaz a causa del abandono del Estado. El Estado que no le brindó ni la contención psicológica que necesitaba por el momento que estaba pasando, ni los medicamentos. Porque como me decía él, o sea, yo llego a esto porque no me dan la pastilla para la presión. O sea, en todas las unidades carcelarias, en los sectores de sanidad, lo único que tenemos es la pastilla mágica, que es el ibuprofeno. Te duele el codo, el ibuprofeno. Te duele el colon, el ibuprofeno. Te duele la rodilla, ibuprofeno.
y todo se soluciona con eso. Tenés un dolor de oído, tenés dolor de muela, no tenemos dentista, o sea, prácticamente si observas la población carcelaria de la Argentina, está prácticamente sin dentadura porque no hay atención. Entonces, es todo ese abandono. Entonces, si tenemos ese abandono primario para ese nicho tan vulnerable que es el detenido, imagínate cuál va a ser el abandono para el nicho del detenido discapacitado. Es un nicho vulnerable y agravado encima. Sí. Vamos a empezar a distinguir algo que es importante, distinguir discapacidad de incapacidad. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de discapacidad estamos hablando de una limitación temporaria o permanente de los sentidos o de la movilidad o de la parte mental, intelectual o como algunos lo llaman, de lo psicosocial, ¿no? Que es generalmente el encuadre que se utiliza con las personas privadas de libertad, ¿no? Pero otra cosa diferente es la incapacidad. Cuando nos referimos a incapacidad, nos estamos refiriendo precisamente a la aptitud para el trabajo o para el estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente una persona con discapacidad puede tener otras capacidades, y acá me voy por el lado del paradigma de las capacidades diferentes, como para poder suplir aquello que lo obstaculiza o que no puede hacer para insertarse en el mundo laboral o para insertarse en el mundo educativo, ¿sí? Es importante esta distinción porque, recién decía la doctora, la cárcel discapacita y a la vez incapacita. Lo que pasa es que, como hablábamos en el programa pasado con agrotóxicos, de una forma similar podríamos decir que la cárcel enferma, discapacita, incapacita y mata, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta, porque hay cerca de 31.000 detenidos, 31.200 según la procuración, que los lleva, y la mitad procesados y la mitad condenados, ¿no? Sí, bueno, somos buenos. Yo diría que hay más que procesados. Hay más procesados. Hay más procesados que condenados. De hecho, Devoto es una calle llena de procesados. Por eso también hay tanto problema ahora con el tema del traslado de la cárcel de Devoto a Mercedes, porque bueno, está llena de procesados y se generan, bueno, montones de inconvenientes que no vienen al caso hoy el tema, ¿no? Pero sería, el primer y gran problema sería el traslado del CUD, que es el Centro Universitario de Devoto, en el cual se brindan 5 carreras, hay un montón de talleres, donde los presos pueden lograr capitalizar su encierro. O sea, del CUD han salido montones de sociólogos, de abogados. Y precisamente esta formación es la que disminuye la tasa de reincidencia. Totalmente. La tasa de reincidencia del detenido que estudia es del 7%, mientras que la tasa de reincidencia del que no estudia está arriba del 50%. Sin contar el círculo vicioso que todos conocemos, obviamente, de la policía, armados de causas, jueces, secretarios y toda la parafernalia, capitalismo y la justicia burguesa, ¿no? Eso se ve mucho, pero muchísimo en la provincia. Por ejemplo, Moreno es, como ellos se manejan con estadísticas, necesitan tener gente detenida. Entonces, los chicos, como yo les digo, los chicos del pobrerío son los que pagan el pato. Entonces terminan teniendo causas armadas, estando detenidos. A los fiscales les sirve, a los jueces les sirve, y somos todos rehenes de este capitalismo que en su afán de justificar se la toma siempre con el más necesitado, el más vulnerable. Claro, ya lo decía el mismo Jauretche cuando hablaba en el Medio Pelo argentino, y él justamente decía que
odia a los pobres por sobre todas las cosas, ¿no? Y esto se nos está notando mucho ahora, porque, por ejemplo, en esta actual coyuntura, está esto sobrevolando de que si es pobre es delincuente. Exacto. O sea, esta asociación... La asociación es la aportación de cara. Exacto. O sea, si sos pobre, sos morochito, tenés cierto corte de pelo y ya pintás a ser delincuente. O sea, ya estás propenso a que la policía te detenga. En esta coyuntura que vos decís, en donde la brecha es cada vez más amplia entre el pobre y el que tiene, estamos camino a la tolerancia cero. O sea, la policía se le ha dado poderes que en otros gobiernos se lo ha delimitado, ¿no? Hubo un fallo a principio de año de la Cámara donde le otorgaba poderes a la policía para detener, para pedir documentos, donde antes eso no se hacía. Entonces, si vos tenés un servicio penitenciario, una policía, seamos francos, no están preparados, no todos los que tienen un arma están preparados para llevar ese arma. Entonces, vos le das el poder y la facultad de detener a quien se les ocurra o a quien no le guste por importación de rostro, vamos a generar lo que se está generando. Llenamos la cárcel de pobres e inocentes, de pobres e inocentes que no tienen para defenderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pobre inocente al cual se le armó una causa, de última termina firmando un abreviado para poder obtener algún beneficio y poder salir lo antes posible, porque los juicios orales, a ver, yo la semana pasada estuve en Mercedes, gente que tengo detenida hace 2 años, tenemos juicio oral para diciembre del 2018. Diciembre del 2018 tienen 5 años de detenidos ya. ¿Por qué los jueces no me otorgan? Violando el Pacto de San José de Costa Totalmente, Rica. ¿pero por qué? Porque en la Argentina todo lo que es excepción termina siendo regla. O sea, la regla es: el procesado debe cumplir el proceso en libertad. Y en la Argentina, el procesado cumple el proceso dentro de la cárcel. ¿Cuánta gente tenemos que nos sentamos en juicio y termina sobreseído? Y me dice, yo estuve 3 años preso, a mí me estropearon la vida, perdí a mi mujer, mi familia, mis hijos. ¿Y ahora qué hacemos? No se arregla con plata, porque bueno, yo lo que puedo decir como abogada es, y bueno, vamos a hacer un juicio, hacemos un juicio al Estado para resarcir. Sí, pero esto no se arregla con plata, porque son 3 años de mi vida, 3 años de padecimiento en lo que es la cárcel, que como decía recién, la cárcel devasta. O sea, muere una persona cada 37 horas en la cárcel. Dato que nadie lo sabe. O sea, que muy poco se difunde, pero se difunde porque no se difunde ¿por qué? Porque a esta sociedad capitalista no le importa, porque la cárcel es la mugre que va debajo de la alfombra. Exacto. ¿Entendés? O Entonces, como todo decía lo que algún compañero, la cárcel es la cloaca del sistema. de la sociedad, obviamente. Y recién hablabas de las detenciones por estadísticas y las detenciones un poco arbitrarias. Y en el caso de la discapacidad, yo me acuerdo del caso de José Luis Orellana, precisamente un pibe con multidiscapacidad, Sí, exacto. que era sordo de un oído con deficiencias cardíacas y algunas otras cositas más, ¿no? Que lo detuvieron precisamente para resolver el caso de un homicidio de un vigilador en un supermercado, cuando el pibe no tenía absolutamente nada que ver, porque encima tenía discapacidad mental leve, o sea, no tenía la comprensión necesaria de la criminalidad del acto, y tampoco tenía comprensión de por qué estaba en una comisaría, con lo cual resultó que hasta el mismo comisario le mintió haciéndole firmar con el dedo una declaración autoincriminándose. Entonces, la relación que hay también entre la discapacidad y cárceles está entre los potenciales afectados por este accionar policial, ¿no? O sea, personas que no tienen conciencia, como una persona con discapacidad mental leve, que precisamente
son carne de cañón para estos policías necesitados, ávidos de generar estadísticas para sus superiores y para los ascensos. Y entonces nos encontramos con este tipo de cosas, ¿sí? Y hablando un poco de todo, hay con la discapacidad mental también hay mucho para hablar, porque precisamente no son los mejores tratados, ¿no? En las cárceles. No, y es donde más hincapié se hace, ¿no? En el tema de la discapacidad mental. Si vos tenés una discapacidad mental y un tribunal sentencia que vos sos inimputable, lo que va a decir es, bueno, que quede en un lugar en donde pueda brindársele un tratamiento adecuado. A su vez, esto se enfrenta con otro paradigma. A ver, si vos a la persona a la cual decís es inimputable porque tiene una alteración mental, pero para que se cure y deje de ser peligroso para sí o para terceros, lo tenemos que encerrar en algún otro lado, siendo mujer o varón, el Borda o el Moyano. Termina siendo peor ese castigo que la cárcel. O sea que lo que vos, por un lado, vos querés decir es inimputable, vos se va a salvar, le estás otorgando un castigo peor, cuando la propia ley de salud mental dice que las terapias deben hacerse en libertad, o sea, restringiéndose la libertad al mínimo, proveyendo a garantizar el vínculo con la familia, con la sociedad. Entonces, de inimputables en el Servicio Penitenciario Federal, y en este momento, con este tipo de patologías, debe haber 10 o 11 personas que están en cárceles comunes. Y a mí lo que también me ha llamado la atención, por ejemplo, es que la discapacidad ni siquiera figura en las estadísticas, ¿no? O sea, no figuran cuántas personas con discapacidad hay, ni de qué tipo de discapacidad. No figuran desde ya, y esto lo vamos a hablar en el otro bloque, los que se discapacitan en la cárcel. No figuran las incapacidades de todo tipo. Y es algo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? El sesgo en el cual se hacen los informes, ¿no? Porque... A ver, pasa esto. Llamémoslo servicio penitenciario, llamémoslo poder judicial, no pueden contrarrestar todo ese abandono que hay en la cárcel con el detenido común. Miren, lo van a hacer con el discapacitado. O sea, el discapacitado es un detenido más. Al juez no le interesa. Y lamentablemente, y acá me pongo a muchos organismos de derechos humanos en contra, para muchos organismos de derechos humanos, los presos terminan siendo estadísticas también. Seguimos en el otro bloque, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Incluyendo.
Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking. Bueno, seguimos aquí en Incluyendo y vamos a ir a una segunda parte, ¿no? Donde vamos a empezar a ver otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Cómo es que adquieren discapacidades? Y contanos algún caso práctico, porque algo dijiste, pero, o sea, por ejemplo, que un joven entró sano y salió con una hipoacusia sordera, porque ya sabemos que son poquitos las personas con discapacidad que cometen delitos, es un 0,2%, si no me falla la memoria, más o menos, ¿sí? Y
¿Cómo es eso? ¿Cómo es que requieren? Está bien, tortura, malos tratos, aislamiento, casos prácticos. Bueno, por ejemplo, que te comentaba hace un rato, hace cosa de 15 días en la unidad 18 de Gorina, uno de los chicos estaba en el taller de carpintería y estaba haciendo mesas para un bar que tiene uno de los encargados de la unidad afuera y se corta un dedo y la mitad de otro, un par de falanges del otro. Eso fue un lunes, lo llevaron al hospital de urgencia, el lunes a la noche lo operaron, martes a la noche ya estaba en la unidad, miércoles me estaba llamando desesperado diciéndome estoy muy dolorido, yo no puedo estar acá, y aparte no me puedo ver la mano así, me falta un dedo. O sea, ese chico de alrededor 25, 26 años, que ingresó por robo, que si está en la unidad 18 está porque está próximo a salir. O sea, próximo a reintegrarse a la sociedad, a poder reinsertarse y volver a ser parte de esta buena sociedad. Se encuentra sin 2 dedos, sin la medicación necesaria, sin la hospitalización necesaria, sin la contención psicológica necesaria, porque de verse bien a verse con el faltante de 2 dedos, o sea, cualquier persona lo afecta psicológicamente. Entonces esa persona ya sale resentida por lo que le pasó ahí adentro, incapacitada porque ya le van a faltar prácticamente 2 dedos para poder reinsertarse en el ámbito laboral. Hay dejadez del Estado en el hecho de decir, este es un ejemplo, pero es por 1000, o sea, multiplicarlo por 1000. El hecho de decir, lo ayudamos, bueno, sale, obtuvo esta discapacidad, esta incapacidad, ¿cómo lo ayudamos? ¿Desde el patronato, desde instituciones? No, por eso se le abre la reja y chau. Entonces, ¿a qué lo estás invitando? A la reincidencia, Entonces, una persona ingresa, por eso te decía al principio, lo principal es la cárcel incapacita, y el que entra bien o no es, como dice la gente, no es chorro, es verdad, dentro de la cárcel aprende muchísimas cosas, y yo siempre admiro la capacidad de los presos por arreglarse con cosas mínimas, o sea, te cocinan de una manera, te hacen un bizcochuelo en agua, no sé qué, porque es la necesidad, porque es el Estado ausente. El Estado ausente en todo. O sea, vos tenés, como familiar de un detenido, tenés que proveerlo. Desde el alimento, porque lo que comúnmente se llama rancho, llega poco y nada, y lo que llega es lamentable. Ese rancho es la comida diaria, que ellos la llaman así. Los medicamentos, o sea, como decíamos recién, el ibuprofeno o el paracetamol. Después no más que eso. Y para poder ingresar los remedios, es un lío con las requisas, con los jefes de visitas, o sea, es tanta la ausencia del Estado que el que entra capacitado sale incapacitado. Claro, acá lo que hay que tener en cuenta para que todos se entiendan, ¿sí?, es que precisamente al Estado como tal no le interesa reconocer la discapacidad. Lo hablábamos un poco el programa pasado con el tema agrotóxicos. ¿Por qué no le interesa? Porque significaría admitir la responsabilidad por las torturas, los vejámenes, los malos tratos, el aislamiento y también la falta de asistencia médica. El médico no existe, a lo sumo hay un enfermero. Y demos gracias que hay un enfermero. Sí, con mucha suerte, cuando no es otro detenido, que tal vas a sanidad y te trae la pastillita. No, las unidades sanitarias son lamentables. Y vas y te quejas, o te quejas en jefatura del servicio penitenciario, o te quejas en la unidad, y lo primero que te dicen es, si nosotros no tenemos presupuestos. Entonces, si vos no logras capaz que te saquen a un defendido, a comparendo, porque presentó un habeas corpus por cualquier otro problema, menos van a sacar a cualquier persona a hospital de calle para que se atienda de lo que sea, porque el servicio penitenciario lo que te dice es, no tengo combustible, no tengo transporte, y bueno, ¿y qué hacemos con el detenido? Muere ahí tranquilo. ¿Tiene una infección? Ah, bueno, que se muera ahí infectado. Aparte, un tema fundamental es
que las cárceles no están preparadas para las personas discapacitadas. Entonces, si vos como Estado no podés proveerle lo mínimo indispensable a la persona, que es un buen lugar de sanidad, un médico, remedios y un lugar acorde a su patología, entonces lo que vos le tenés que dar como Estado es una detención domiciliaria. Entonces, muchos jueces de ejecución garantistas dicen, en estos casos, esta detención domiciliaria o este arresto domiciliario debe ser la regla. O sea, debe el juez de ejecución otorgarle a la persona discapacitada el arresto domiciliario, porque el Estado no puede hacerse cargo de ella. Y si se hace cargo cargo mal. Termina produciéndole más daño que el daño que causó el delito que se le puede llegar a imputar. O sea, que muchas veces se va a eso, ¿no? O sea, yo lo dejo en claro esto, ¿no? Ser discapacitado no quiere decir que tengas que quedar en libertad sí o sí, pero ¿qué es lo que pasa? Si el Estado no te puede asegurar a vos un bienestar dentro de la cárcel, lo mínimo que vos necesités, médicos, remedios, un lugar acorde a tus necesidades, bueno, entonces se tiene que dar un arresto domiciliario. Que tu familia se haga cargo de vos, porque el Estado no se puede hacer cargo de vos. Entonces, como tenemos esta realidad carcelaria terrible, debería ser la regla el arresto domiciliario. Pero lamentablemente, como decía antes, es la excepción. Vos vas y pedís un arresto domiciliario por ejemplo, por esta persona que tenía 3 ACV y el juez te dice que no, porque el informe médico de más allá dice, pero ¿y quién se va a hacer cargo de esto? Y cuando tenga el 5º ACV, ¿cómo hacemos? Bueno, está bien, no me das la domiciliaria, bueno, trasladámelo a una cárcel de mayor confort, porque estamos hablando de esta persona que se encuentra en Sierra Chica, una de las peores, bueno, trasladámelo, que es el complejo Varela. No puedo porque el servicio no tiene cupo. ¿Y qué hago? ¿Se muere la persona? Lindo tema para seguir tratando en el próximo bloque. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más, incluyendo más discapacidad y cárceles. Sintonízate con Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Venceremos. Barricada TV, firme junto al pueblo, posta.
Bueno, volvemos a Incluyendo y seguimos con la doctora María del Rosario Fernández hablando de esto de las cárceles y la discapacidad, y se me ocurre preguntarte qué solución le podemos dar a esto, ¿no? Aparte de los habeas corpus, porque también conozco casos de liberados que han salido de la prisión y que no pueden reinsertarse laboralmente, ¿no? Porque, según me cuentan ellos, tienen que pasar 10 años después de cumplir la condena para poder que los empleadores los tomen. ¿Algo de eso hay? Claro, no, es para, o sea, uno siempre cuando va a buscar un trabajo pide un informe de antecedentes personales. Entonces, ese informe de antecedentes personales dice que la persona estuvo detenida. O sea, habitualmente, bueno, es un poco más complejo, pero vamos a decir 10 años para que eso quede limpio. Entonces, se les complica muchísimo poder conseguir trabajo. Por eso se está trabajando desde otro sector por la ley de cupo. O sea, ¿y en qué consiste? En tanto el Estado Nacional, los organismos provinciales, municipales, como las empresas privadas, decirle, bueno, vos tenés 100 empleados, si de estos 100, 20 son exdetenidos, vas a tener beneficios en los impuestos, o sea, y cuesta muchísimo, o sea, se está trabajando hace muchísimo con esta ley y siempre hay una traba, y sería un paso importantísimo porque ahí estaríamos bajando mucho el porcentaje de reincidencia, porque como te decía recién, el detenido que estudia difícilmente vuelve a reincidir, pero se nos ponen cada vez más piedras en el camino para dar clases, para ingresar a las unidades. Por ejemplo, el caso que te decía, si Devoto lo trasladan a Mercedes, ¿cómo van los profesores a dar 5 carreras universitarias a Mercedes? Si prácticamente, o los talleres, nosotros dábamos talleres en Devoto, era ad honorem. O sea, nadie nos pagaba nada, lo hacíamos porque creemos en esto, porque es nuestra militancia, pero no es lo mismo tomarse un colectivo e ir a Devoto que disponer de un día para hacer 100 kilómetros, ir a Mercedes, dar un taller de 2 horas, volver, rogar que el servicio penitenciario te deje entrar, no tenga cortado el paso porque hubo algún problema, porque siempre surge. Y si no surge, lo inventan. Totalmente, totalmente. Entonces, la solución es cada vez más difícil, pero es cada vez más difícil porque a la sociedad no le interesa lo que pase con el detenido. Y yo siempre digo, va más allá de la persona del detenido, más allá de eso. Hay gente que, bueno, uno dice, bueno, nació chorro, nació chorro. No sé si nació chorro, nació chorro. Las circunstancias te llevan, muchas veces. O sea, antes de prejuzgar y de decir, no, que mucha gente que sale dice pena de muerte, hay que analizar y hay que ver lo que hay atrás, por qué se llega a eso. Hay muchas familias que tienen hambre. Yo cuento un caso de una chica que estaba en Ezeiza, en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Iba a juntar siempre basura, ahí donde tira el SEAMSE, que ahora no se me fue de la cabeza el nombre. Y tenían que ir de 6 a 7, que la seguridad los dejaba ingresar. Ahora, si vos en esa hora no habías encontrado ningún alimento ya vencido que algún ricachón había tirado y querías quedarte 1 hora más y el señor de vigilancia te pedía algún favorcito, llámese algún favorcito sexual. Sí. Entonces esta chica me decía, yo imagínate así, gorda, grandota como soy, a mí no me quería. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que tenía que hacer la mujer? Entregaba una hija. Entonces, me decía, ¿vos qué pretendés que mi hija sea el día de hoy o mañana? Cuando para comer, con 10, 11 años, yo tuve que someterla a esa situación. Entonces, esa criatura de 10, 11 años, que para poder llevar alimento a su casa, tuvo que hacerle favores sexuales a un vigilante a los 11, 12 años, a los 15, ¿qué pretendemos?
tiene que tener mucha contención para poder asimilar esto y salir relativamente de esa vida. Si no, va a delinquir. Entonces, es muy cómodo estar del lado de afuera y decir, no, son delincuentes, mátenlo, que se pudran en la cárcel, pero va más allá. La delincuencia está como está porque la sociedad también está indiferente a todo, porque hay mucha pobreza y la sociedad camina con anteojeras vacías así, no le importa el al lado, no le importa si se cae uno, no, es uno, bueno, es el individualismo lógico que genera el capitalismo, ¿no? Obviamente. Sí, y más exacerbado ya desde el menemismo para este tiempo, ¿no? Y ahora más todavía, ahora más. Y parece que digamos, los medios como que hacen más hincapié en esto, en los robos, en la violencia en los robos. Y yo siempre digo, si bien reconozco que la cárcel está degradada, porque la cárcel también se ha degradado, pero la cárcel se degradó porque la sociedad está degradada. O sea, es una consecuencia lógica. La sociedad se va degradando, ¿y por qué no se va a degradar la cárcel? Si la cárcel está lleno de lo que la sociedad escupe. Exacto, y también no nos olvidemos de otra cosa, ¿no? Que la policía también roba. La policía otro pequeño de gran detalle. Es el eslabón fundamental en la cadena delictiva, la policía. En este momento, de 100 delincuentes, 80 te dicen, yo robo con zona liberada. Si no, no se puede robar por los sistemas de salud, por los sistemas de seguridad, por los drones. O sea, van a la zona liberada. De 100 presos, 80 te dicen, a mí me libera la zona la policía. Por eso, cuando todos se rasgan las vestiduras con la policía, yo siempre sostengo, es el eslabón fundamental en la cadena delictiva. Es el principal delincuente. Lo que pasa es que él está detrás del uniforme, entonces a él no se le hace nada. ¿Quién paga el pato? El pobre. El pobre que necesitaba robar y termina detenido. O los mismos, que esto también es muy conocido, los chicos que salen de estar detenidos, se reincorporan a su barrio, viene el jefe de calle y le dice, che, dice el comisario que vos le debes tanta plata. Usted recién terminó, sin salir de estar preso, ¿a quién le debo plata? No, bueno, es una invitación a decirle, vos tenés que salir a robar para la policía. Porque si no, vamos otra vez adentro. De hecho, yo tengo un detenido ahora en Varela, que estaba con un beneficio, con una condicional, lo roban con un arma policial. Cuando lo detienen, dan vuelta todo el episodio, termina siendo él el ladrón. Cuando se sube el patrullero, uno de los policías le dice, vos robás para nosotros y yo te dejo libre. Es Moreno. Y mi cliente dijo, no, llévame en cana. Y el arma era un arma policial, el policía lo había denunciado robado hace 2 días, el que robó estaba libre, está libre. Entonces, es gente que roba para la policía. Y de esos casos hay un montón. Entonces, o sea, si bien es cierto que todo detenido, cuando te sentás a hablar con él, te dice, yo soy inocente, porque todo después en la charla te vas dando cuenta y se va blanqueando el tema, la cárcel está llena de gente inocente, la cárcel está llena de pobres y la cárcel está llena de injusticia. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más incluyendo. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria.
Socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí lo esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Y decirles que las Malvinas son nuestras, las Malvinas son de Argentina, y que las Malvinas no nos van a quitar, y que son circunstancias de la vida, los imperios caen. ¡Venceremos! Para esos camaradas allá en Argentina, yo le voy a dedicar esto. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez, carajo! Un saludo, pronto nos verán por allá. Sacrificio, integración, reimpulsando la nación. Justicia y revolución. Bueno, último bloque incluyendo, vamos a ir haciendo una pequeña conclusión y una convocatoria, ¿no? Una primera conclusión es que la cárcel sigue siendo una de las causales de discapacidad en la Argentina, cada vez mayor, ¿no? Y donde las personas con discapacidad tampoco son tratadas como debieran, ¿no? Con la falta de precisamente asistencia médica, psicológica y más psiquiátrica que otra cosa, como si todos fueran dementes, cuando en realidad lo que hacen es, si la conducta no encaja dentro del criterio penitenciario, bueno, lo dopan un poquito para que se adapte al sistema, ¿no? Y después tenemos que tomar conciencia de que cuando hay alguien que está en libertad, ya pagó su delito, ya pagó su pena. Y entonces no lo miremos como bicho raro. Ustedes me van a decir, ¿pero usted está loco? No, no estoy loco, estoy más cuerdo que nunca. Simplemente es dar una mano para que no vuelva a hacer lo que hizo, ¿sí? Y también están ahora, el próximo sábado, ahora creo que hay una marcha, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el próximo sábado a las 15 horas, Congreso Avenida de Mayo, contra el gatillo fácil. Todas organizan madres de víctimas de gatillo fácil. Así que bueno, los convocamos a todos los que quieran a acompañar, a poder frenar esta ola de gatillo fácil, que en verdad siempre uno habla, cuando dice gatillo fácil habla de la policía, y ahora estamos viendo, por lo menos yo en provincia de Buenos Aires veo gatillo fácil en manos de particulares también. O sea, yo te comentaba al inicio del programa, la primera semana de la feria, a mí me matan un cliente, está bien, robando todo, pero 2 tiros en el pecho, como si nada, y la persona está libre, o sea, se mató un delincuente y seguimos así. Y volvió a cundir el ejemplo del ingeniero Santos, ¿no? Exacto, exacto. Si no me equivoco, ¿no? Exacto. La verdad, de terror, ¿no? Que ya... Pero no es extraño. La clase media tiene miedo de perder sus pertenencias, entonces sí, llegamos a ese punto, ¿no? Sí, igual yo para cerrar siempre hago esta reflexión. Con el sistema penitenciario que tenemos, con las justicias que tenemos y con la policía que tenemos en este país, nadie está exento de estar preso. Nadie. Hasta
el más pintado se le arma una causa. Muchas gracias, doctora Fernández, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y nosotros nos veremos el próximo miércoles aquí por Barricada TV para seguir incluyendo. Hasta el miércoles.